Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Kibo Teje conmigo en un nuevo video. Hoy haremos un cerrado invisible para costuras de hombro. Aquí hemos trabajado con la técnica de 2 agujas, palillos o tricot. He usado agujas número 5.5 para este tipo de lana. Y el tejido, la prenda, está tejida en el hilo amarillo. Este hilo es un hilo de desecho o cualquier hilo contraste que ustedes deseen, porque esto luego se va a retirar. En la muestra de aquí, yo he trabajado el hilo contraste y he cerrado los puntos. Ustedes pueden cerrarlo, como también pueden dejarlos abiertos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen un poco de confianza, entonces terminan de tejer con el hilo contraste que luego va a salir y retiran su aguja. Ya no lo vamos a necesitar. Si es que no quieren cerrar, aquí vamos a cortar el hilo porque con este hilo contraste o el hilo del desecho no se va a utilizar. Aquí están las tijeras y acá tenemos la aguja para coser. Vamos a sacar el hilo que se ha enredado unos con otros y vamos a ver cómo se va a proceder a coser. Aquí tenemos uno. Imaginemos que esta pieza y esta pieza son parte del hombro de alguna chompa. También lo pueden usar para otro tipo de costura que quieran que no se vea una costura gruesa, sino que sea algo ligero e invisible. Vamos a poner las prendas así, derecho contra derecho, y vamos a doblar este hilo porque lo que necesitamos ver es esta hilerita, la última que hemos tejido. Aquí también es esta, la última. Entonces vamos a doblar así, vamos a doblar así y vamos a poner de esta manera cerca, porque vamos a unir esta costura con esta, o sea, este punto con este punto. Y aquí recuerden, está el derecho y el derecho de su prenda que desean unir. En este caso, imaginemos que es un hombro. Ahora, lo único poquito fastidioso es encontrar siempre el primer punto. A ver, un momentito. Vamos a enhebrar la aguja. No lo voy a hacer tan larga la hebra. Y aquí vamos a enhebrar la aguja. Siempre doblando, la lana siempre se dobla. Y ahí tenemos enhebrada la aguja con un pedazo de hilo de del mismo tono que la prenda que ustedes van a cerrar. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el último punto? Es lo que se tiene que ubicar. Último o primero. Este de aquí, ¿verdad? Este. Y en este caso, el punto, vamos a ver, porque a veces se tuerce un poquito, sería este. Así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ingresar por aquí y cogemos el primero. Al comienzo es un poquito fastidioso. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Siempre ubicando para ver. Vamos a ver. Ahora tomamos el siguiente y regresamos al primero. Vamos a hacer como un zigzag. Sube y baja. No ajustemos mucho porque recuerden que tenemos que mantener la tensión del punto, ¿sí? Si ajustamos mucho, uno se va a fijar y no va a quedar bien la unión. Calculemos y no ajustemos mucho.
Terminamos aquí, luego ¿qué vamos? Saltamos al siguiente punto. Nos olvidamos de este color rosado. Vamos a trabajar los amarillos, que es la prenda. Entramos aquí y regresamos al punto anterior del frente. Ahora se nos hace más sencillo. ¿Ven cómo estoy formando aquí? ¿Sí? Calculamos y ajustamos un poco. Nuevamente, estamos aquí. ¿A dónde vamos? Aquí al lado. Luego cruzamos donde terminamos del otro punto que se encuentra al frente. ¿Ven? Vamos, entra aquí, regresa aquí. A ver, entramos aquí. Lo podemos hacer de frente, pero vamos a hacer y regresamos aquí. ¿Se dan cuenta? Se van formando estas V o zigzags. De aquí vamos aquí. ¿Y a dónde vamos? No vamos al frente, sino regresamos aquí. Entramos, pasamos aquí, 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 aquí. ¿Sí? Ya está. Entramos aquí y pasamos aquí. Ajustamos un poco. Nuevamente, aquí y aquí. Hay prendas o ropa para niños o blusas tejidas en 2 agujas en punto jersey, entonces uno no quiere que se vean las costuras. Y esta es una de las maneras que se puede hacer. Hay que guardar el color de desecho o color contraste. Se dice desecho porque a veces uno usa para esto pedazos de lana que tiene ahí, ¿no? Entonces son lanas que ya uno no usa, los usa para tejer ese pedacito de la pieza. Y no es necesario terminar cerrando el hilo. Ustedes tejen 3, 4 vueltas y sacan nomás la aguja. No es necesario cerrar el hilo de desecho. Miren cómo va quedando. Aquí, aquí. Y ya no veo, entonces nuevamente acomodo y continúo. Hay que tener cuidado de no picar la otra hebra porque al quitarla a veces se engancha. Pero todo, como ustedes saben, tiene solución. ¿Listo? Voy a terminar esta parte y regreso. Miren aquí. Ya estoy llegando al final de la costura. También ahí hay que tener un poquito de cuidado para coser el último punto. Cogemos aquí. Este de aquí va para acá. Y aquí está el puntito final, un poquito doblado porque está con el otro hilo. ¿Sí? Ahí está. Y regresamos aquí. Aquí ustedes pueden perfectamente cerrar. Despacio. Vamos a cortar el hilo. Ahora, que miren, esta es la manera como queda. ¿Sí? Espero que haya salido parejo. ¿Qué vamos a hacer? Regresamos aquí. Miren. Como hay una de las piezas que no hemos cerrado el hilo de desecho, solamente lo hemos retirado del palillo, cogemos así y sacamos. Como un trencito. ¿Ves? Sacamos. Aquí al final. Aquí hay que buscar la hebra. Y aquí está un nudito que le hemos puesto, ¿verdad?
Entonces desatamos todo. Normalmente eso se corta con la tijera y nos evitamos estar jalando, pero a veces nos ahorra el tiempo cortar y jalar. Vamos a ver, ahí tenemos este hilo de aquí que se enredó, y en la costura y en el tejido así es. Uno ya está, ahora nos falta este, pero aquí nosotros hemos cerrado y desarmamos aquí igual. Todo depende de la manera que ustedes quieran. Ahora el momento de la verdad llegó. Miren. Miren aquí. Ahí está. Quedó por aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver? Aquí. Miren aquí. ¿Dónde está? Bueno, lo único que podemos ver es por estos hilos que quedaron. Entonces la costura fue aquí. Esta es la famosa costura invisible para prendas de tejido y unión de piezas. Entonces, dame un like y te invito a suscribirte y le des un clic a la famosa campanita para que no te pierdas ningún video de los que voy a subir. Que tengas un lindo día. Muchas gracias.